Artista multidisciplinar por excelencia, entró en contacto con el videoarte en los años 80 a través de los festivales de vídeo de San Sebastián y la Universidad del País Vasco, cuya Facultad de Bellas Artes fue la primera de España en contar con la especialidad de audiovisuales. En sus instalaciones interactivas combina vídeo, sonido, elementos escultóricos y nuevas tecnologías para proponer reflexiones sobre la identidad personal y colectiva, la violencia, los conflictos étnicos y políticos o el papel dominante de los mass media en la representación de la realidad, y de ese modo despertar la conciencia social del espectador. Hasta 2020 compaginó la creación artística con su labor docente como catedrático en la especialidad de Arte y Tecnología en la Universidad del País Vasco. 127. Esta semana en Metrópolis, Josu Recalde. Mi historia, como tantas otras, tendría un principio y un lugar donde empezar. Un paisaje con montañas y valles donde la gente pudiese convivir. Un paisaje donde nuestros personajes crecieran oyendo sus viejos cuentos y mitos. Durante la infancia y adolescencia este paisaje estaría dominado por un viejo dictador y bajo la infalible educación católica. De esta manera los protagonistas evolucionarán hasta encontrarse en una situación y en un paisaje democrático tan común de nuestros días. El sentido mágico de la infancia se unirá al de la identidad política y al sentido de culpa ante el pecado, ampliando así los problemas comunes de la adolescencia: existencia, fantasía, identidad, sexo, magia y pecado. Esta es una pieza que se titula ¿Dónde está el ahora? Y fue originariamente hecha específicamente para el horno de Pamplona, que es en la ciudadela de Pamplona, porque es un edificio circular y funciona como un faro en medio de la sala. Por un lado, graba la imagen y por otro lado, proyecta la imagen. Empieza a girar y en este giro graba una vuelta de la imagen y el proyector irá proyectando esa imagen grabada pero con una vuelta de retardo, con lo cual todas las cosas de ese lugar aparecen en el mismo lugar, pero nosotros, aquellos que nos movemos, aparecemos en diferente tiempo. Los objetos salen en el mismo lugar y esos objetos son parte de unas instalaciones anteriores, casi todas son de una que hice en Toulouse, que se titulaba La bañera de Marat. Esa reflexión también sobre un poco sobre la violencia también que viene de todo lo que fue en Francia, ¿no? Toda la ilustración y después cómo terminó, ¿no? Es un poco también las ideologías cómo han caído, cada caída de una revolución como nos deja sin esperanza para empezar a avanzar, ¿no? Con otra idea, ¿no? Nuestros personajes crecerán así con consignas políticas, consignas de comportamiento y por tanto conseguirán ser igual de idiotas que el resto de generaciones. En este paisaje de adultos se organizará la muerte de personas como símbolos del enemigo, y cada cual contará sus muertos con sus propias palabras. Seguirá siendo, en definitiva, una sociedad religiosa donde el sacrificio y la redención simbólica a través de la lucha alimentarán los espíritus de los protagonistas. Bueno, a mí en el vídeo, en general, en todo el arte, no me interesaba solo lo formal, siempre he querido como decir cosas, ¿no? Que a mí me interesaban a nivel político, social y también de identidad.
En esta época me interesaba mucho cómo construimos la identidad del yo y cómo a través de la identidad del yo construimos al otro. Y normalmente construimos al otro a través de las diferencias con el yo. Ahí sí era una dificultad creativa, ¿no? Es decir, ¿cómo cuento historias? ¿Con qué imágenes cuento las historias? Es decir, lo que no me interesaba era ilustrar lo que quería decir con imágenes. Un hecho es que odio la tiranía de la imagen, odio la tiranía de las palabras y sin embargo constituyen la mejor manera que tengo de comunicarme con vosotros. Las imágenes del mundo, las imágenes que se transforman en otras imágenes de lo real, solo pueden aspirar a ser como las palabras. Por ello os cuento un cuento tan real como los dedos de mi mano. Os cuento un cuento contando con mi mano las 1000 palabras que vale una imagen y ya van 556 palabras. Ese vídeo con los de sin imágenes, yo creo que son los dos como un poco... van un poco contra la representación que hacemos con las imágenes de la realidad, ¿no? Un poco iconoclastas. Con el vídeo, con el audiovisual, con la televisión, al final en la pantalla, ¿no? Puedes contar hasta cierto punto ciertas cosas. Pero eso que cuentas siempre hay como un mensaje que ya está dado, es decir, el tiempo que está eso en la pantalla, ¿no? Pero en cambio en la prensa escrita o en un medio de comunicación escrito o en un libro, un medio gráfico es diferente, o sea, el tiempo es el que tú quieras que tenga ese medio. Entonces ya de por sí el medio es diferente. Vídeo al Día, que tenía también el Festival de Tolosa, tenía una relación directa con Artelecu, ¿no? Y bueno, ahí sí que desarrollé una instalación, bueno, una exposición con varias instalaciones. Una de ellas era la Puerta de Brandenburgo, que eran un poco, sí, la primera vez que me enfrentaba un poco a los objetos, ¿no? También, no solo al vídeo, sino al vídeo con objetos y a una interacción, ¿no? Y justamente la Puerta de Brandenburgo, pues lo que tenía era una puerta en la que hay un muro detrás de la puerta y en ese muro hay un agujero en el que miras y te ves a ti mismo desde atrás, al comienzo, desde que has entrado a la exposición, ¿no? Pero bueno, ahí ya empecé con elementos electrónicos que de alguna manera alteraban el proceso de la secuenciación del vídeo según el visitante, según el observador accedía o activaba o no, en este caso, la obra, ¿no? En el caso de Habitación con hábitos era según andabas por una especie de rampa, ¿no? Que era como que simulaba una habitación, pero según ibas andando activabas sonidos y veías algunas imágenes al fondo. Y yo creo que al final
La representación audiovisual es eso. Todas estas instalaciones interactivas, donde el espectador es parte, ¿no?, de la representación, es importante el tiempo, porque precisamente el lugar es el mismo, es decir, lo que cambia no es el lugar, sino es el tiempo, ¿no? Entonces ahí él se ve, yo creo que el espectador se ve partícipe de esa falsa representación, ¿no? Esta obra se titula La sombra del plagio y es una obra que está que quiere ser, de alguna manera, un homenaje a Pepín Carrera, a Ramón Carrera, que a él le gustaba hacer este tipo de esculturas con ejes excéntricos. Bueno, él era como más expresionista, yo he limitado a la forma al mínimo. Se titula La sombra del plagio porque él fue en los encuentros de Pamplona, fue acusado de plagio por Chillida, ¿no? Y Chillida retiró su obra de los encuentros de Pamplona. Es una obra interactiva, de tal manera que cada visitante con sus manos va haciendo la forma que quiera, ¿no? Y según va moviendo esa forma, van sonando los cubos. Según vas acariciando los cubos, vas también activando sonidos interactivamente. Y cuando mueves los cubos, la sombra, también van activándose nuevas sombras, nuevas falsas sombras siempre, ¿no? Es también una metáfora de la realidad mediática, ¿no? Que siempre nos da sombras que siempre son representaciones de la realidad, pero nunca es la realidad, ¿no? Entonces, en arte siempre jugamos con la representación, siempre sabemos que la representación es falsa, pero parece que si vemos las noticias, esa representación tiene que ser verdadera. Y esa es también una sombra de la realidad, ¿no?, mediatizada. Para mí fue muy importante la invitación de Projector para intervenir en una plaza, que era en Doctor Fourquet, una plaza que es un huerto urbano, y ahí para mí fue una oportunidad para hacer otra cosa, ¿no?, que no había hecho hasta ahora, que era intervenir en un espacio público con gente que no es la que habitualmente va a un museo o a una galería. ¡Ay, Dios! Ahí tenemos una compañera también que ya está diciendo algo. Ay, pero yo no quiero verme ahí. Hola, son las 8:05. Esta es una videoinstalación hecha para esta plaza y lo que se trata es de que participe el máximo de personas. Así como restaurar una pintura a partir de una fotografía antigua, este es un importante e interesante experimento de retroalimentación. No sabemos nada, qué cojones hacemos aquí. En realidad no tenemos ni idea. ¡Ay, Dios! En Bilbao va a ser la segunda vez que hagamos esta obra. Va a haber un cambio porque en un momento dado la voz y la imagen no van a sincronizarse. Entonces la imagen de uno puede salir con la voz de otro. ¿Pero qué estás grabando? Parlamentua denbora. Espacio Marzana, Areto. El Media Lab fue un poco también otra intervención en espacio público, pero en esta ocasión hay una pantalla en Media Lab de LEDs y una plaza. Entonces lo que intentaba hacer es que hubiera una intervención de la gente a través del ruido que había en la plaza.
Entonces había un micrófono que cogía todo el ruido de la plaza y eso activaba una serie de frases que tenía preparadas que iban proyectándose en la fachada. Es decir, de esto no es verdad, algunas frases que tenían que ver con discusiones casi domésticas y otras que creaban casi tensión, ¿no? Y otras que relajaban. Entonces, dependiendo del ruido de la plaza, había como frases como más relajantes y otras frases más de tensión, ¿no? Más de discusión. Hace mover la pantalla. Está guapo, mola un montón. Me interesan un poco también a través de la tecnología el poder analizar el sonido, ¿no? Porque a través del análisis del sonido puedo saber, por ejemplo, en esa plaza, si había más niños, si había más hombres, si había más mujeres, y podía jugar un poco con eso a través del espectro sonoro, ¿no? Del análisis del espectro sonoro. Y eso, bueno, era una cosa que me interesaba tecnológicamente porque creía que podía dar una interactividad un poco diferente, ¿no? de lo que era el simple juego de los videojuegos. Enrique Hurtado trabaja con programación de sonido y generación de sonido en directo, ¿no? Entonces, su colaboración con él viene de hace tiempo, pero yo creo que hemos hecho luego cosas como él ha colaborado conmigo en el Parlamento en el Tiempo también, y luego ha colaborado también en Ipurtargi Txalapartaria. Eso fue en un edificio de Abandoigarra, en el que había una chalaparta en la calle, y cuando tocaba la chalaparta influía en las luces que había dentro del edificio, en unas hileras de LED que había dentro del edificio. Además, te respondía con otro sonido de chalaparta diferente, que eso es una investigación de Enrique sobre la chalaparta. El año, ya en el Festival de Vídeo del 83, ahí conocí a Esther Ferrer y a partir de ahí ha sido alguien con la que he seguido, ¿no? Y luego al final ha sido una gran amiga. Desde hace tiempo quería hacer algo, un vídeo con ella, ¿no? O sea, más que un vídeo sobre ella, un vídeo con ella. En 2018 empecé a grabar cuando se hizo en el Guggenheim una exposición y luego surgió lo de la beca Multiverso. Nos presentamos un equipo y ahí nos dieron la beca Multiverso y con eso hicimos el documental Hilos de Tiempo. Sí, aquí por ejemplo donde lo sujetaría, pues aquí se podría sujetar, aquí o por ejemplo aquí. Yo muchas veces me sujetaban el hilo para que yo pudiera continuar. Por ejemplo, incluso, ¿ves? Aquí, por ejemplo, pues lo hubiera metido aquí. O sea, y la estructura era aleatoria. O sea, no quiere decir que yo intentaba hacer una cosa bonita. Esther nos dejó todo su archivo, y grabamos con ella en varios lugares, ¿no? En Bilbao. Entonces, bueno, ahí fue también pues digo, no, para mí no es un documental sobre Esther Ferrer, sino es un documental con Esther Ferrer, ¿no? Porque ella nos dejó total libertad para hacer lo que quisiéramos y a la vez nosotros podíamos proponer cosas dentro del documental. Nunca dijo nada de lo que yo tenía que hacer, ni me dirigió nada, ¿no? Entonces en ese aspecto para mí ha sido pues una creación muy libre, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a hacer
una performance con 100 sillas, una parte de una performance con 100 sillas, y yo pienso que lo mejor es que las dos personas que la van a hacer, que improvisen. La única condición es que las sillas tienen que recorrer un espacio, que normalmente, en la mayor parte de los casos, el espacio lo recorren poniendo cada silla delante de la otra. Ahora, lo que hagan, si se sientan, si esperan, el recorrido que hagan, en este caso, es completamente improvisado. E incluso, por ejemplo, como lo van a hacer creo que 2 personas, o sea, ellas pueden hacer lo que quieran. Por ejemplo, la primera persona viene con la última silla y la pone delante de la siguiente. Se sienta o no se sienta. Espera a que la otra persona venga con la otra silla para ella irse hasta el final y venir con la silla. Que hagan lo que quieran. Pues Tractatus es un vídeo pandémico en el que cuando tuvimos que estar encerrados, dije, voy a hacer, ¿por qué no pensar con el vídeo? Yo creo que sí que tiene posibilidades. Creo que he visto que todavía hay posibilidades, ¿no? Hay posibilidades de pensar con el vídeo fuera de los estándares de los medios de comunicación y de las redes sociales, ¿no? Quizás hace falta con más calma por parte de todos, por parte del que hace y por parte del que ve. Pero yo creo que hay gente dispuesta también a ver, ¿no? A hacer y a ver. Yeah.